os cuento un poco de qué va este ratito que vamos a pasar juntos, quién es Ana y cuál es un poco el objetivo de esta mini charla que vamos a tener, que también sirve pues para terminar un poco el día que llevamos hoy. Que hemos hablado principalmente, como os decía antes, de personas, de temas como muy soft, pero luego lo bajamos a lo concreto y siempre hay un porqué de todo. Y nos quedaba un punto por hablar, que es el punto de liderazgo y el punto de vosotros, el punto de las personas que dirigimos equipos, ¿no? Y cómo nos gestionamos nosotros o cómo nos manejamos nosotros, o cómo vamos evolucionando para, de alguna forma, liderar desde el ser un poquito más y no tanto desde el hacer, que es un poco la inercia que llevamos. Y bueno, a mí se me ocurrió que nos podía acompañar Ana. Yo os cuento de qué conozco a Ana y luego os presento un poco su biografía. Yo me encuentro a Ana hace 7 u 8 años en un campamento, que es un campamento de directivos donde estábamos, bueno, pues un grupo como de 25 o 30 personas de directivos de diferentes empresas. De Bankia estábamos 2, de Caixa había 4 o 5, de Naturgy otros 2, de Telefónica, del Corte Inglés. Bueno, un grupo de estos además súper entretenidos porque pues al final compartes un montón de historias de otras entidades, ¿no? Y al final te das cuenta de que todos tenemos los mismos problemas o las mismas inquietudes o los mismos retos a los que enfrentarnos. Esto lo organiza una fundación que se llama CEDE, una fundación que está principalmente enfocada al desarrollo de directivos. De hecho, la última jornada que tuvieron a nivel nacional, que fue en Bilbao, el foco era cómo transformamos al líder ante la situación actual de cambio permanente, ¿no? ¿Quién es el presidente de esa fundación? Es Fainé. Y dentro del patronato, es el presidente del patronato, y dentro de ese patronato pues hay líderes de primer orden. Entre ellos está Gori Golzar, ¿vale? Pues en ese campamento, entre otras cuestiones, nos levantamos a las 6:30 de la mañana, hacíamos deporte, bueno, casi como hoy Sonsoles, no sé, Sonsoles ha tenido que ir hoy a Madrid. Con los 3 o 4 que han salido también a correr, nos levantamos a las 6 de la mañana, hacíamos deporte, teníamos 20 minutos para ducharte, vestirte, desayunar, te ibas a clase a las 8, 10 minutos para un café así como sobre la marcha y charlar con no sé quién, comida, tal, total, te ibas a la cama a las 12:30 de la noche, todavía no te había dado tiempo a coger el sueño y estabas otra vez. Eran jornadas súper estresantes en ese punto de estresarte como directivo, ¿no? También, y marcarte esa disciplina en el día a día. Pero bueno, en ese campamento, que lo llamo campamento, esto era en Ávila, en unas colonias que tiene Naturgy, en ese campamento me encuentro a Ana. Ana era, en ese punto también teníamos, mentores, coach o personas que nos echaban una mano, y me encuentro a Ana en un momento además donde yo profesionalmente tampoco estaba en mi mejor momento, y la verdad que el encuentro con Ana fue brutal. Y a mí me ayudó muchísimo. Y esto fue un paseo, o sea, no fue nada más. Nos encontramos un par de veces en el tren, porque, como os digo, es de Segovia, yo volvía de Valladolid, de León, o cuando yo iba a Castilla y León también, antes en mi etapa de Bankia. Y casualidades de la vida, cuando entro en CaixaBank, a los directivos que veníamos de Bankia nos ponen un coach, y a mí me presentan a mi coach, y es Ana. Por lo cual digo, joder, qué suerte he tenido, no tengo que contarle nada, ni quién soy, ni quién no soy, ya tenemos ese punto de confianza. Y sinceramente, en las 4 o 5 veces que nos hemos visto, está Elisa aquí, que era la que nos tutelaba los encuentros, de hecho nos escapábamos, porque estábamos en COVID y no nos podíamos ver presencialmente. Ana y yo nos vimos presencialmente, porque esto había que aprovecharlo a tope. Y la verdad que me ayudó muchísimo en otro momento difícil, porque tú entras en una casa y te entras en un sitio donde no conoces la cultura, no conoces cómo se mueven las cosas, no conoces muchas cosas, y esto te genera también muchas inquietudes que cuentas a tu marido o a un coach de confianza, que para mí es Ana. Con lo cual, en este punto de cerrar hoy la jornada y decir, vamos a hablar de nosotros, de vosotros, de los que llevamos equipos, se me ocurrió que Ana era una persona perfecta. Antes de pasar a su libro y a que nos cuente un poco el propósito del libro, que además nos ha regalado ella, os cuento quién es Ana, que viene ahí un poquito más en detalle. Ana es economista y experta. Me está empezando a dar miedo ya, ¿eh? Dale, perdón.
Un poco de sentido del humor, después sí. de comer, sobre todo, es importante. Ana es economista y experta en desarrollo organizacional y desarrollo directivo y lleva más de 25 años trabajando en la intersección entre el liderazgo y el desarrollo económico-social a nivel global. Ella dice que ha tenido 3 vidas. La primera como directiva en el sector privado en Procter & Gamble y el grupo Danone como vicepresidenta de Recursos Humanos. La segunda vida en organizaciones multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo como jefa de división. Y la tercera desde el 2010 al frente de su propio proyecto, trabajando como consultora, facilitadora, curator de contenidos y executive coach, que es un poco tu última etapa, apoyando a organizaciones referentes en un sector en procesos de transformación. Ha trabajado en más de 15 países, en Europa, África y América. Trabaja con grandes empresas del sector privado a nivel de dirección y alta dirección, colabora con el Programa de Desarrollo Directivo de Naciones Unidas a nivel global y dedica parte de su tiempo también a crear y dirigir programas en el ámbito social en los 2 sectores que considera estratégicos para el futuro, los jóvenes y la educación. ¿Qué más contaros? Sus proyectos profesionales le han llevado a trabajar con actores clave en contextos de desafíos geopolíticos, estratégicos y organizativos. Su trabajo consiste principalmente en apoyar a estas personas tanto a nivel micro como individuos como a nivel macro, como piezas estratégicas de un sistema, y le ha permitido ser testigo pues, de transformaciones extraordinarias de personas de primer nivel que ahora nos contarás. Como investigadora y escritora también, y en esa especialidad o en ese interés que tiene ella en la intersección entre liderazgo y servicio público, a finales del 2021 publicó Shine, que es el libro que tenéis, y que gira en torno a un nuevo paradigma de liderazgo para un mundo en transformación. No os voy a contar muchas más cosas, porque aquí hay un montón de cosas, porque llegando a este punto del libro, a mí me gustaría ya darle paso a ella y que nos contara cuál es el propósito del libro, por qué escribió el libro, qué pretende trasladar en este libro, y a partir de ahí pues entramos en algunas de las habilidades que yo creo que son para nosotros principales en nuestro día a día. Bueno, primero muchas gracias. Gracias, Belén, por hacer una presentación que me suena un poco redicha, pero os digo de verdad que no lo soy. Aunque lo suene, no lo soy. Ella lo sabe. Estoy en casa, ya lo he dicho antes, soy de Segovia y Shine lo escribí en la Ribera del Duero, porque como le decía a alguna de vuestros compañeros antes, yo creo que las cosas importantes en la vida de las personas y sobre todo lo que requiere cierta creatividad, entre otras cosas pide un sitio donde uno está bien y está bien tratado. Y a mí, en Pedrosa, me trataron muy bien. O sea que vaya por mis amigos de Pedrosa y por las personas de aquí que trabajéis con ellos. ¿Por qué escribí Shine? Bueno, hay como una razón digamos, del pasado, por decirlo de alguna manera, y una razón del presente. Como decía Belén, yo he tenido 3 vidas, yo no estoy empezando la 4ª, o sea, de verdad, y os aseguro que se sienten las 3 vidas, es decir, aunque me vaya a caminar por las mañanas y todas esas cosas, pero se sienten las 3 vidas porque he tenido una vida para una chica de clase media de Segovia, nacida en un sitio pequeño, que ha hecho lo mismo que vosotros, que es trabajar muy duro. He tenido una vida, en cierto modo, privilegiada que me ha llevado a trabajar con gente por todo el mundo. Y en ese camino he descubierto 2 cosas importantes. La primera es que no se puede ejercer el liderazgo y pretender transformar nada fuera, en tu entorno, en tu equipo, en tu sociedad, en la store, en cada uno de los segmentos, cada uno en lo que lleva, si uno no se pone a tiro y lo que hace es transformarse a sí mismo. Y como dice Belén, está dispuesta a poner lo que es al servicio de lo que hace. Y esa lección la aprendí muy pronto, digamos, teniendo posiciones de liderazgo, trabajando con gente en el Banco Mundial de Madrid, trabajaba con gente que se dedicaba a cambiar el mundo de alguna manera, es decir, eran presidentes de países, presidentes de bancos centrales, ministros de Economía, ministros de Educación, y claro, querían que cambiara un país entero sin cambiar ellos. Entonces, una de las cosas que descubrí muy pronto es eso, que no se puede cambiar nada fuera si no estás dispuesto a incluirte en la ecuación del cambio. Y la otra cosa que hizo, que fue, digamos, como el detonante de que escribiera Shine, yo colaboré durante 6 años en un proyecto de Naciones Unidas, di vueltas por todo el mundo, desde cascos azules a el Líbano, a
UNESCO, a gente que trabajaba en NASA como científica. O sea, por el programa pasaron 14.000 personas de muchas nacionalidades, más de 100, y por mis manos más o menos 700. Y en ese proceso descubrí que lo importante del ejercicio del liderazgo es independiente de la cultura, de la generación, del género, de la trayectoria profesional. Es decir, hay una serie de rasgos, que son los rasgos de los que habla Sain, que ahora os hablaré de por qué, digamos, un poquito de cuáles son, que son independientes de dónde vienes y cómo te has educado, y que tienen que ver con el ser del liderazgo del que hablaba él. Es decir, el liderazgo tiene mucho que ver con el ejercicio de una serie de dimensiones. No os digo nada que no sepáis, porque vosotros habéis llegado hasta aquí gracias a eso, y eso es independiente de la cultura, de la trayectoria, del lugar del que vienes. Y cuando trabajé con todas estas personas, eso fue uno de mis grandes descubrimientos, que en lo importante, en el ejercicio del liderazgo, todos coincidían en algunas cosas que para mí eran como las cosas mágicas que hacían que cambiaran los destinos suyos, de sus equipos y de sus organizaciones. Y de eso va Sain. Sain va de un mapa, si queréis, de cómo ejercer el liderazgo, porque otra cosa que también he descubierto con los años, el liderazgo no es una cosa que se nace, es como una entelequia que o se nace o ya no, como que ya no tienes ninguna oportunidad de ejercerlo. Al contrario, el liderazgo se trabaja, y se trabaja todo el tiempo. La gente que yo conozco, a la que yo llamo grandes, son gente que lleva toda su vida trabajando en pulirse para estar a la altura de los desafíos que tiene delante. Y Sain es mi propuesta de cómo trabajar el liderazgo en las primeras 4 dimensiones, en el trabajo personal, es decir, cómo te preparas para ser una persona, y hablando de liderazgo a todos los niveles, empezando por el ejercicio de liderazgo sobre uno mismo o sobre una misma, que no es nada evidente. Pero cómo te preparas para verdaderamente ser la mejor versión de ti mismo posible, y después cómo pones al servicio de lo que estás haciendo esa mejor versión. Entonces las 4 primeras dimensiones tienen que ver con la transformación personal y las 4 siguientes con la transformación de tu entorno. Y básicamente ese es un mapa con dimensiones para trabajar, todas en primera persona y en presente, para verdaderamente hacer un viaje que me parece que es importante, y más en estos momentos, como ser humano y como persona que está en una vida. A mí, el enfoque del libro, que ya lo veréis, es como dice Ana, hay una parte de autotransformación y hay una parte que es más reflejo, ¿no? Reflejo hacia el exterior. Y en esa parte de autotransformación hay un tema que a mí me preocupa en primera persona, que es la primera habilidad o la primera, el primer punto que trabajas en el libro, que es cultiva tu presencia, estar presente. No estamos presentes nunca. Cuando estamos escuchando muchas veces ya estás pensando en que voy a responder. Cuando te están hablando de un tema, de repente ya desconectas porque tu preocupación o tu foco está en otro punto. Esta mañana muchos de vosotros estáis absolutamente desconectados en muchos puntos, porque no es el My Box, no es el ranking. Entonces, salir de ahí nos cuesta una barbaridad. Estar presente en cada punto y eficientar esa forma de estar, tanto en eventos o jornadas como la de esta mañana, o cuando estamos con nuestros equipos, o cuando estás en tu casa, con tu familia. El estar presente yo creo que es una de las cosas más complicadas ahora mismo, porque además estamos impactados por 1000 temas. Entonces, aquí esto cómo lo enfocas, Ana, y sobre todo, cómo has visto en todas esas personas que tú has trabajado, esas personas que de verdad, yo siempre digo, yo creo que he tenido conversaciones de calidad en mi vida con 2 personas, profesionalmente hablando. No he tenido más. Y habré hablado con, no sé, con millones, no millones, pero miles y miles, seguro. Yo solo he tenido con 2 personas en mi carrera profesional, que ya no voy a decir cuántos años, pero con 2 personas. No he tenido con más. Y es porque estábamos los 2 presentes en esa conversación, pero absolutamente al 100%. Y son de las que no se olvidan en la vida. Entonces, cuéntanos
¿cuáles crees, bueno, cómo lo enfocas, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles crees que son las claves o cómo esas personas que han llegado a tener ese nivel, ¿no? De estar presente o que casi siempre están presentes, ¿cuáles pueden ser las claves? Bueno, No sé si estáis de acuerdo porque esto es un tema que nos cuesta muchísimo. Bueno, yo empezaría por lo básico, que es que no se pueden hacer tres cosas a la vez. O sea, esto suena como muy sencillo, Ni pero siendo es... mujer, Ana. ¿Cómo? Ni siendo mujer. Ni siquiera siendo mujer. No, además no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, que son mucho más listos. O sea, lo que hacemos cuando hacemos muchas cosas a la vez es apagar y encender el cerebro constantemente. Y el cerebro es la máquina más importante que tenemos, que determina, como sabéis, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. O sea, el cerebro es nuestra máquina más importante. Entonces, la primera cosa que yo os diría es no se pueden hacer tres cosas a la vez, no se puede, nadie, ni siquiera las mujeres, ni siquiera los que son más listos en la sala, ni los que han sacado matrícula, ni los que son los primeros de la clase, nadie. Y no solamente no se puede, sino que la gente que tenemos delante sabe que no se puede. Es decir, cuando tú estás pretendiendo escuchar a una persona de tu equipo, por ejemplo, y al mismo tiempo estás mandando WhatsApps y mirando tu email, la persona sabe que no estás presente, y tú también lo sabes. Entonces, yo os diría que para empezar, una cosa muy básica, hagamos una cosa a la vez. Otra cosa también básica y muy difícil de conseguir, o al menos para mí me parece muy difícil de conseguir. Para lograr tener gravitas es definida por los griegos como una virtud, pero gravitas es esa gente que entra en la sala y llena la habitación. Vosotros sabéis lo que yo quiero decir, ¿verdad? El ejemplo, por cierto, que está en Sain es una persona de la casa, no os voy a decir quién. Tampoco lo digo en el libro, pero vais a saber quién es. Gravitas es esa gente que normalmente, por cierto, no habla mucho. No habla mucho. Porque Gravitas tiene más que ver con el silencio que con la palabra. Y desde luego no tiene nada que ver con llenar la conversación de cosas que no sirven para nada. Ese peso específico, que yo creía que era una habilidad, que era un superpoder, que los dioses solo les concedían a algunas personas, es verdad que hay una parte que creo que es un superpoder. Que, por ejemplo, a mí no se me facilita demasiado. Quiero decir, yo soy súper extrovertida, me encanta estar con gente, digamos, estar en silencio, calmada, ser ecuánime, no decir nunca una palabra más alta que otra. A veces eso con mi pasión no se lleva del todo bien. Entonces, durante mucho tiempo yo pensaba que el Gravitas es algo que, lo mismo, que lo tienes o no lo tienes. Con los años he visto que es algo que se practica y se trabaja. Siempre desde la autenticidad, obviamente. Pero la vida te manda suficientes desafíos para que en algún momento haya más agua que jarras para sacarte. Entonces, uno de los grandes descubrimientos de mi trayectoria, trabajando con directivos a veces de muy alto nivel, con decisiones muy difíciles que tomar, es que necesitas tener una disciplina que te permita conectarte con la nave nodriza. Yo no sé vosotros cuántas interferencias tenéis, pero yo vivo con un montón de satélites que a menudo van por su cuenta y que de vez en cuando el cable con la nave nodriza está completamente estrangulado. Y veo a mucha gente que vive así también. Entonces, lo que os diría es, ¿cuál es vuestra disciplina? Y estoy segura que en la sala hay gente que corre, que nada, que medita, que reza, o sea, hay muchas maneras de acceder a eso. Que escribe, que pinta, que pasea por la naturaleza. O sea, lo que os diría es, si vosotros pretendéis tener algún grado de gravitas en vuestra vida, necesitáis tener una disciplina, porque si no llega un momento que la vida se lo lleva por delante. Es decir, puede que sea un superpoder del que ya disponéis, aún así hay que trabajar. Y de nuevo, como decía, tiene mucho más que ver con dejar que otras personas ocupen el espacio y liderar con algo que no se va a pasar nunca de moda. Ahora estamos todos con lo del ChatGPT, ¿no? Me imagino que ya estáis todos preocupados con el ChatGPT. ¿Quién le va a hacer las preguntas al ChatGPT? Ana, perdona, es que no oímos bien. No, si me acerco un poquito más. Perdón, gracias Ana por decírmelo, que es que, perdón. Estaba diciendo que ahora estamos todos preocupadísimos con el ChatGPT. Bueno, pues hay dos cosas que no se van a pasar de moda y que nada se va a llevar por delante. Que no se va a llevar por delante ni el ChatGPT ni la inteligencia artificial porque no se pueden ni convertir en procesos ni automatizar. Una es el cuidado de las personas. Y vosotros hacéis mucho de eso. Y el cuidado es significativo, no el cuidado pusilánime o estúpido, el cuidado de verdad. Y la otra es el liderazgo de alto nivel. Y no me refiero a que la persona es más guapa, más lista o está subida en otro nivel,
sino me refiero a las personas que son capaces de hacerse las preguntas que son las preguntas que hay que hacerse. Y para poder hacerse las preguntas, que de nuevo no se va a poder hacer el sistema solo, y eso no se va a poder automatizar, ni mandar a otro país, ni nada, gran parte de la materia prima que tenemos es nuestra presencia. Es decir, nuestra capacidad para hacernos las preguntas importantes que van a hacer que nuestro equipo y nuestros proyectos y nuestra gente vayan en la dirección correcta. Entonces, de nuevo, la presencia tiene mucho más que ver con los silencios y con la escucha y con ese contacto con la nave nodriza, cada uno mantenido como pueda, que con los mailboxes, los excels. O sea, vuestra gente lo que se está pidiendo ahora es presencia, y sobre todo después de la pandemia. Y no me refiero solo a la presencia del 1 a 1, que también, me refiero a la presencia de kriptonita, que es que yo me siento con Belén, y Belén, cuando estoy con ella, siente que todo mi ser está dispuesto y preparado para escucharla y para construir algo juntas. Y en esa construcción de ese algo, yo he visto milagros, me imagino que vosotros también. Yo he visto en proyectos complejos, en equipos abordando desafíos muy complejos. Y he visto en personas, en primera persona, cambios extraordinarios que solo son posibles con una presencia extraordinaria. Y lo que me preocupa es que cada día lo veo menos. O sea, veo mucha gente, como dice uno de mis chicos, que va a tertulias, le llama él a las reuniones, y escribe a máquina. Eso es como él llama lo del email y todas esas cosas. No veo tanta gente que esté presente verdaderamente para hacer los cambios que nos va a pedir la vida. En los próximos 10 años va a cambiar todo. Vosotros estáis en un sector donde ya lo sabéis además, que lleva en constante cambio desde que yo trabajo con Caixa desde hace 10 años. Lleva en constante cambio y vosotros todos venís de proyectos que han cambiado muchas veces, todos habéis cambiado muchas veces de lugar. ¿Quién se va a hacer las preguntas? Esa es mi pregunta. Eso es de estar. Solo. O sea, no hay otra manera. Vosotros lo habéis vivido. Vosotros habéis vivido momentos de presencia. A veces, no. ¿Cómo os conectáis vosotros? Por ejemplo, cuando tenéis algo complicado, no sabéis cómo resolver, os vais a caminar, corréis, a nadar. Todos tenéis alguna manera de conectaros con la nave nodriza, ¿no? Y también habéis vivido proyectos extraordinarios con equipos donde algo que era imposible, de pronto se vuelve posible. Eso necesita presencia kriptonita. Y eso es una ventaja comparativa en cualquier momento y mucho más ahora, porque hay mucho menos. Yo estoy con mucha gente en tertulias y escribiendo en máquina. Gente que me impresione con su presencia, como la persona de la que hablo en Shine, muy poca. Que es alguien de esta casa. De esta casa. Hay otro punto, dentro de esas revoluciones privadas o autorrevoluciones, ¿no? Que a mí también me gusta mucho, y es, hablamos de cuidar a nuestra gente, pero para cuidar a nuestra gente nos tenemos que cuidar. Y aquí hay una palabra que tú utilizas que a mí me parece maravillosa, que es la autocompasión. Yo quiero que le dediques a esto unos minutos también, porque es un tema que yo creo que del que no hablamos nunca. O sea, y es una palabra tan bonita. Bueno, empiezo diciendo una cosa que creo que os va a gustar, porque vosotros tenéis mucha presión, yo también. ¿Quién en la sala me levanta la mano y me dice que está muy tranquilito con sus objetivos que le han pedido? ¿A que no? Nadie, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleváis no estando nada tranquilos con esos objetivos? Siempre es un desafío. Bueno, pues yo os diría que la autocompasión, esto creo que os puede gustar, es estratégica. O sea, la autocompasión no es una cosa que se hace por las tardes o por las noches porque así como parece como que soy más guay, que eso se lleva mucho también ahora, lo sabemos también, sino que la autocompasión es algo estratégico. Vosotros sois vuestro principal activo, aquí y fuera de aquí. Y como dice Nadal, lo que se hace en la cancha depende fundamentalmente de lo que se hace fuera de la cancha. ¿Qué he descubierto en este camino que os decía de acompañar a muchas personas? Que el autocuidado, pero autocuidado de verdad, no hablo de narcisismo, ni hablo de qué guay soy, me combina todo, mírame, qué bonito voy, todo está perfectamente combinado. No hablo de perfección, que yo no, a estas alturas sé que no existe. Hablo de verdaderamente cuidarte como al activo que eres, de cuidarte como a la única persona que tienes para estar disponible para tu equipo, para ti mismo, para tu familia, para tu vida, para tu empresa, para tu sociedad, para los proyectos que tienes. ¿Qué vais a poder entregar a otros si no estáis?
Seguramente en la sala habrá gente que ha tenido crisis en sus vidas. Yo he tenido varias. No sé si es porque he dado muchas vueltas por el mundo y se ve que me repartían más crisis por dar tantas vueltas, seguramente. Pero las crisis, si las utilizas, te colocan y te sofistican. Si no las utilizas, te banalizan. Esa autocompasión tiene mucho que ver con la sofisticación. Es decir, tú te conviertes en un mejor ser humano y en una mejor persona cuando te cuidas. Cuando hablo de cuidado, me refiero a varias cosas, pero os hago un panorama muy cortito. La primera, lo que dicen los expertos, los neurotransmisores. Es decir, tú no te puedes cuidar si vives en el cortisol y no tienes tiempo para dormir, descansar, comer bien, hacer ejercicio, tener una relación lo más inteligente posible con la tecnología, cuidar de tus hormonas, no solo las mujeres, por cierto, caballeros, ya a estas alturas creo que tienen ustedes suficiente edad como para saber que no somos solo las mujeres. Entonces, hay una parte del cuidado que es pura bioquímica. O sea, tú no puedes estar agotado o agotada y dar lo mejor de ti mismo. No es sostenible, lo sabemos, ya lo sabemos cuando estamos en esa edad. Entonces, primero y principal, un autocuidado que yo le llamo mi plan. O sea, hago un plan de compasión hacia mí misma para poder estar a la altura de todos los desafíos que tengo. Y luego, los factores macro, que os los digo muy rápidamente y que ya lo sabéis además. Yo necesito en cada momento saber que tengo una cierta claridad de propósito, es decir, que lo que estoy haciendo sirve para algo y que tiene algo que ver lo que yo hago con lo que hace mi organización, definido en términos amplios. Necesito saber que estoy haciendo algo que es una de mis fortalezas, o pasar bastante tiempo haciendo lo que me gusta. Me imagino que algunos de vosotros en algún momento se han puesto a hacer algo que no se os da bien. La mejor forma de destruir el desempeño de una persona es ponerle a hacer algo que no está bien, que no hace bien, perdón, y recordárselo continuamente. Habéis tenido, ya no es la única que le ha pasado eso en algún momento de su vida. En el banco, por ejemplo, durante un tiempo me pusieron como jefa de una cosa de investigación y yo era absolutamente infeliz, porque pasaba 80% de mi tiempo escribiendo papers económicos. O sea, estuvo bien, eso es para saber lo contrario a la autocompasión, para saber perfectamente que es malísimo utilizar mis activos para hacer algo que se me da mal de manera continuada y que además me lo recuerden constantemente. Y luego la tercera, que estoy segura que en la sala me vais a decir todos que sí, es tener una cierta autonomía. O sea, yo necesito saber por qué hago lo que hago, que lo estoy haciendo bien y además que tengo espacio para hacerlo. Esto es un estudio del MIT, está súper trabajado. Creo que en la sala, si dijera, ¿quién quiere tener autonomía? ¿Cuántos me vais a levantar la mano? ¿Quién quiere tener autonomía en su trabajo? Seguramente todos. ¿Quién quiere entender cómo su pieza de puzzle, digamos, embona, como dicen los mexicanos, con el puzzle? ¿Y quién quiere hacer algo que le gusta y hace bien? Nadie quiere llegar a su casa todos los días agotado, sin compasión ninguna, porque está haciendo cosas que no le gustan. Y luego la tercera cosa que es importantísima son las relaciones. En cada momento determinado, dicen los de Forbes, que hacen estas encuestas con 1.000 millones de personas en el mundo, exagero, pero con miles de personas, que en cada momento, en un momento fijo, en la foto, de alguna manera, de las personas, si tú le preguntas a una persona cuáles son las 3 personas más importantes de su vida, y esto es bastante curioso, aparecen los jefes. Os lo digo porque penséis en vuestros jefes y también porque penséis en vosotros como jefes. Las relaciones son fundamentales. Si las relaciones que necesito que estén saneadas, porque ponen aire en mis velas, no funcionan, y me refiero a las de trabajo, pero sobre todo me refiero a lo que yo llamo la clave de la bóveda, que son las relaciones que aguantan mi bóveda para que yo no me caiga. Empezando por la relación conmigo misma. Aunque os parezca increíble, yo me he encontrado muchas veces gente que estaba muy arriba y tenía muy mala relación con sí misma. Tenía una relación en la que todavía no había entendido cuáles eran sus fortalezas y dónde necesitaba mejorar, en la que estaba todo el tiempo intentando brillar y dedicaba muy poco tiempo a iluminar, y en la que tenía serios problemas de inseguridad. La autocompasión, entre otras cosas, tiene que ver con un examen con cierta, os diría, con decoro, una palabra muy castellana, y con cierta compasión de mí misma, de ver lo que hago bien y lo que no, y de hacer las paces con eso. Y me encuentro gente muy arriba que todavía quiere ser la primera de la clase. Y no se puede ser el primero de la clase en todo. ¿O sí? ¿Verdad? Pues eso, si hay algo en lo que queréis, podáis ser los primeros de la clase, que os recomiendo, ya desde mi mirada de muchas vueltas por el mundo, es en autocompasión. Autocompasión no es autocomplacencia.
ya sabéis que no lo es. Autocompasión es realmente una mirada sana hacia mí misma, saber de qué quiero ser parte y de qué no quiero ser parte. Y ponerme cada día la camiseta, como os la ponéis aquí, que me consta, para intentar hacer eso con otras personas y pasarlo bien. Algo así. Una cosa bastante sencilla que mucha gente arriba no practica. Y claro, es imposible la compasión por otros si no tengo compasión hacia mí mismo. Cuando te conocí, la primera vez que la conocí, este es el punto que más me ayudó. Y yo siempre lo traduzco, Ana, y además luego lo he utilizado con gente de mis equipos, con gente con la que he tenido oportunidad de charlar en algún punto que lo han necesitado, o alguna mentira, o perdónate la vida de vez en cuando. Perdónate la vida. Háblate bien. Si es que los miedos que tenemos muchas veces no los inventamos. Entonces, quiérete un poquito. Y sobre todo, perdónate la vida. Cuando no llegas, cuando... no sé. Bueno, si os parece, nos vamos a la parte externa, ¿no? Vamos a ver cómo, de alguna forma también, algunas de las habilidades que creo, que además hablas en el libro, que creo que son importantísimas cuando gestionas personas. Y es, por ejemplo, aquí hablas de practicar un liderazgo generoso. Esta mañana hemos hablado del pelón, pero hemos hablado bastante del reconocimiento, y tú acabas de hablar también, de alguna manera, de ser referentes. Es decir, oye, ¿cuáles son las 3 personas más importantes de tu vida? Y muchos de ellos pensaban en su jefe. O más allá, más importantes, influyen en mi vida, ¿no? Con mayor peso. Y unos son nuestros jefes, nosotros somos jefes. O sea, llevamos un peso importante, llevamos una responsabilidad importante. Más allá del negocio o los números que tenemos que hacer, porque marcamos vidas, es que marcamos momentos. Y esto hay que recordarlo de vez en cuando. Entonces, en este punto también, pues lo mismo, que nos cuentes un poco tus reflexiones después de trabajar con gente tan potente como la que has trabajado. Bueno, empiezo por hablar de la palabra generosidad. O sea, cuando hablo de generosidad no hablo de ser un pringado. Me explico, que yo también... ¿No habéis sido pringados nunca? A veces yo pienso, debe ser que esto de ser boomer, pues sea por eso. Pero, bueno, os recomiendo a una persona, en el libro hablo de él, pero es un súper referente a nivel mundial, que es Adam Grant, a lo mejor ya algunos lo conocéis, de Wharton, que va a Davos, que es uno de estos súper... Entonces, él escribe un libro que se llama Give and Take, dar y recibir, de alguna manera, ¿no? Y él habla de 3 categorías de personas, digo, para hablar un poco de conceptos de generosidad, y después entro en el tema del reconocimiento, ¿no? Pero hay 3 tipos de personas, que os los digo, digamos, os los traduzco en plan segoviano, ¿vale? Él habla de los takers, que los takers yo les llamo los de la cesta. Los takers son la gente que va a todos los lados viendo a ver qué se pueden llevar. Me imagino que podéis pensar en alguien. Yo cuando pienso en takers, se me aparecen algunas personas. Entonces, tú vas a cualquier reunión y los tienes con una cesta cada vez más grande. Más grande cuanto más arriba está. Y el señor o la señora va mirando, tú lo ves, va calculando a ver qué se va a llevar. Perdón, que me voy el micrófono. A ver qué se va a llevar en su cesta. Imaginaos, o sea, de nuevo, no soy yo la única que conoce a takers. Vosotros debéis conocerlos. Vale. Pues están los takers. Luego están lo que él llama los matches, que yo lo llamo los contables. Que estos llevan un abaco, entonces van contando. Le doy una, me debe una. Esta que le he dado es más grande, me debe 2. Me debe 3, pero yo le debía una de antes, entonces ya me quedan solamente 2, pero le multiplico por 3 y me debe, en fin. Es la gente que está constantemente viendo lo que da y lo que recibe, y se está todo el tiempo haciendo cuentas. Yo sé que muchos de la sala, la contabilidad es parte de vuestras, digamos, de vuestros superpoderes. Pero también sabéis que con la contabilidad no se cambia el mundo, ¿sí? Y luego están lo que llaman los givers, que son los donantes, ¿no? Hay gente, muchas personas, estoy segura que en la sala hay muchas personas así, que se aproximan a las relaciones, pero también, por eso, y eso es muy importante, como el concepto de sociedad para mí va mucho más allá de las personas. Generosas son las personas que miran las relaciones, los proyectos, las realidades. Son los que ven las cosas donde no las hay todavía, ¿sí? Los que ven proyectos nuevos, los que se imaginan qué podría pasar si van a ver a no sé cuántos clientes, o montan tal proyecto, o montan tal festival de no sé qué. Todo eso tiene que ver con la generosidad, porque es una forma de acercarse a las cosas. Entonces, entre los givers hay 2 tipos. Entonces hay los givers pringados,
él lo llama doormats, o sea, felpudos, que yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero uno va resbalando y de pronto encuentra, por favor, organización, que aquí la única que da soy yo y tengo a todos los demás con la cesta y con el ábaco, habremos estado todos ahí en algún momento. Y luego hay los givers, de los que él habla, la palabra yo lo llamo los givers estratégicos. ¿Qué es un giver? ¿Qué es un donante estratégico? Los donantes estratégicos son la gente que cambia los mundos, que transforma las organizaciones, que transforma sus equipos. La gente que hace que cosas que no existan ocurran. ¿Sí? Entonces, para eso tú tienes que tener una mirada del mundo donde tú crees que si das se te va a dar. Y además tienes que ser lo suficientemente estratégico como para dar a las personas, a los proyectos, en los lugares, en las causas, en los proyectos o en los momentos en que se merece dar. Y la diferencia entre donante estratégico y donante pringado a veces no está muy clara. Porque a veces tienes que ser un rato pringado hasta que puedes ser estratégico. Y sé que también sabéis lo que quiero decir con esto. Una organización donde ser donante estratégico está castigado no hará nunca cosas extraordinarias. Los sitios donde lo que se lleva es ser taker, la cesta, recordad el de la cesta, o se promociona sobre los takers, que los hay, todas las organizaciones y las personas pasamos por brotes en algunos momentos de hacer cosas que no son las adecuadas. Si tú pasas mucho tiempo en una organización premiando a la gente que lleva cestas, destruyes la organización. Lo veis vosotros con vuestros equipos. Vosotros en vuestros equipos tendréis algún taker, ojalá pocos, alguno del ábaco y algunos givers. Y los givers en general normalmente estamos premiados con que tenemos más trabajo, porque como resistamos poco, tenemos más trabajo, tenemos más cosas que hacer, se nos ponen más proyectos. Yo prefiero eso que lo otro. Pero es verdad que parte de la tarea es esa generosidad, hacer que no sea un castigo. Y lo digo de cara a vosotros mismos y de cara a vuestros equipos. Que la generosidad esté premiada, la generosidad es la buena y no castigada. Y luego sobre el concepto de reconocimiento. Bueno, el concepto de reconocimiento os aseguro que es uno de mis, ¿cómo os diría? O sea, yo creo que uno tiene 2 o 3 cosas que se experta en la vida, ¿no? Más o menos. Pues yo considero que en el tema de reconocimiento he trabajado tantas veces y con tantas personas que creo que es un tema del que tengo por lo menos alguna pieza de eficiencia. Entonces, seguro que vosotros también, porque me imagino que habéis llegado aquí haciendo mucho reconocimiento. Pero os digo 3 o 4 piezas de la fórmula de reconocimiento para lo que os pueda servir. Y en Site podéis encontrar muchas más, y está mucho más ampliado. Pero primero, a ver si estáis de acuerdo en esto. Que levanten la mano los que lo estén, porque os veo ahí y yo no quiero que me os durmáis. A ver, ¿quién está de acuerdo en que el reconocimiento es amor y caña? Amor y caña. Importantísimo. La peor forma de no reconocimiento es invisibilizar a una persona. O sea, aquellos que los damos por imposibles, como, bueno, ya, ni que lo lleve al revés. Ustedes me entienden lo que yo quiero decir, ¿no? Esto es la peor forma de no reconocimiento. El reconocimiento es amor y caña, reconocimiento es apreciar a la persona y darle caña cuando la necesita, ayudarla, evaluar con consistencia, persistir, no dar a las personas, digamos, porque están ya más allá del bien y del mal. Esto es más importante aún en momentos como este, donde todo cambia, no sabemos muy bien qué va a pasar. La gente nos necesita y necesita saber que estamos ahí, tanto para el amor como para la caña. Primera. Segunda, la caridad empieza por uno mismo, decía mi abuela. Imposible reconocer a nadie cuando yo no me siento nada reconocido. El reconocimiento, mientras lo que esperaríamos en un mundo ideal es que nos lo den nuestros jefes o alguien, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro hijo adolescente, en fin, ponéis ahí la gente con la que trabajábamos, etc. Mientras tanto, mi respuesta es la autocompasión y una mirada sólida y de alguna manera, yo diría con gracia, sobre uno mismo y sobre una misma. Mientras me llega el reconocimiento de fuera, me lo aplico yo. Cuando yo digo reconocimiento, ¿de qué estoy hablando? De algo que a vosotros os hace sentir que es un pequeño lujo cotidiano y que de alguna manera os hace sentir bien. Que podéis ir a visitar a una oficina y hablar con alguien con quien os lleváis muy bien y que eso es especialmente relevante para vosotros, que puede ser tomaros una tarde para pensar, que puede ser irme a dar una vuelta por el campo. O sea, de vez en cuando, como decía Belén, no hay que ser perfecto todo el rato. De vez en cuando el reconocimiento me lo tengo que aplicar a mí, porque si yo estoy siempre cansada y enfadada y no veo nada más
que la presión que tengo todos los días me va a ser imposible de conocer a otros. Tercera cosa importante. ¿Cuántos venís de familias donde se os reconocía mucho? Levanten la mano. Mis castellanos, no está mal, tengo 3. Bueno, en la mayor parte de nuestras familias, y me pasa mucho, y desde luego en Castilla mucho, pero no solamente, me pasa mucho con gente como vosotros, es decir, gente que llega a sitios donde está trabajando muy duro, vienen de familias a menudo donde el reconocimiento no existía. Tú sacabas un 9 y te preguntaban que por qué no habías sacado un 10, ¿sí o no? Y cosas parecidas a esta. Bueno, el reconocimiento, la forma en la que la relación que tenemos con el reconocimiento depende mucho de cómo lo hemos vivido en nuestra familia. Entonces, cuando vengo de una familia donde lo normal es el no reconocimiento, yo tengo que aprender las palabras, las formas y hasta entender que es algo importante y que mis equipos y la gente que está alrededor mío lo necesitan. Cuando aprendo eso, como decía mi abuela, el reconocimiento es como el ungüento amarillo que todo lo cura, porque lo es. El reconocimiento, importante, en la forma en la que lo necesita el reconocido. Que para unos es en público, para otros es en privado, para otros es de manera oral, para otros es por escrito, para otros es en una reunión donde está todo el mundo. Para casi nadie es una palmadita a la espalda por el pasillo, en plan, venga, sigue trabajando, que lo haces todo fenomenal. Pero el reconocimiento, y lo habéis vivido de nuevo porque sois directivos y directivas, el reconocimiento lo puede cambiar todo. Cambia la relación con el otro, cambia la manera en que el otro se ve. Yo he vivido momentos de mi vida en primera persona y momentos con mis equipos donde una conversación de tercera derivada ha cambiado la manera en que yo me veía a mí mismo. Ese es el reconocimiento del que hablo. Hecho desde la autenticidad, claro, porque como me decía una vez una directiva con la que trabajé, bueno, estaba trabajando con su jefe en una organización y me decía, no sé qué les estáis haciendo a mi jefe, pero por favor, dejádselo de hacer. Porque ahora nos pregunta que está mi familia, pero en realidad yo ya sé que lo que quiere es hablar a él de lo que necesita él. Entonces, el reconocimiento necesita autenticidad, necesita que veas al otro, si no, no puedes hacerlo. Y luego, un truco. El reconocimiento del bueno está separado de la petición. Es decir, yo voy al despacho de Luis y Luis me dice, qué bien has hecho esto. ¿Y después qué hace Luis? Bueno, tú a lo mejor no, porque se te ve que estás ya muy preparado, pero casi todos los demás... Y un experto en reconocimiento. Claro, lo que hacemos todos los demás es pedir. Bueno, pues el reconocimiento que mueve montañas se separa de la petición. Es decir, vosotros haced la prueba. Ahora, cuando lleguéis a vuestros equipos, haced algo, o sea, llamad a vuestra gente, a los líderes, sobre todo a los líderes estratégicos, y hacedles un minuto de reconocimiento. Los estratégicos, los líderes, en general, necesitan más. No les pidáis nada. Ya si queréis, se lo pedís mañana. La gente sale del despacho completamente descolocada. O sea, el reconocimiento no puede ser lo que hago esperando a pedir lo siguiente que le quiero pedir a la persona. En algunos momentos tiene que ser una moneda sin retorno. Porque el retorno ya lo están dando. Y luego, lo peor que se puede hacer es una especie de reconocimiento general. También a los que no han hecho nada en el proyecto. O sea, este típico proyecto de dar las gracias a este, y al que lo ha hecho nadie le da las gracias. Nos ha pasado una vez. Pero se las dan a no sé cuántos señores y señoras. Esto obra lo contrario. O sea, o al menos a mí esa es mi experiencia. Cuando yo estoy en una cosa y no me reconocen, mal. Pero cuando reconocen a todos los demás y la que lo he hecho soy yo, peor. Y esto pasa, ¿eh? Entonces, el reconocimiento, yo diría, será mi parte castellana, sevillana. Hay que aplicarlo ¿cómo os diría? Con cuidado, con mucho respeto, sin abusar y con mucha presencia. Porque lo cambia todo. Ana, terminamos ya con una última habilidad que yo creo que también es importante y es actúa de forma impecable. Casi nada. Actúa de forma integral. Es como dice mi madre, hija, has escrito un libro que no se lo va a leer nadie porque todo lo que propones es muy difícil. A ver, ¿qué quiero decir con esto de forma impecable? Bueno, primero, impecable y perfecto no es lo mismo. Perfecto es gravísimo y peligroso para todo el mundo. Esa gente que se cree perfecta es terrible. ¿Qué quiero decir con impecable? Primero,
Impecable no es, vamos a probar hasta que esté todo hecho y luego ya lo hacemos dentro de 6 años. No, no es compatible con el momento que estamos viviendo. Impecable puede ser un test piloto o puede ser por trabajar de forma ágil. O sea, no estoy hablando de esperar hasta que tengamos todos los datos para cambiarlo todo, ¿vale? Impecable y perfecto no tienen nada que ver. 1. 2. Impecable tiene que ver con lo que uno de mis maestros también llama inventarios estratégicos. Destripar vuestra agenda, esta es una actividad muy interesante. Cuando ahora, en algún momento, no, el fin de semana no, por favor, en algún momento, porque estaréis teniendo autocompasión, ojalá, el fin de semana, en algún momento, destripad vuestra agenda y ved cuánto tiempo dedicáis a las actividades que realmente son vuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? No me entendáis mal, no quiero decir que lo que hagáis, esto es vuestro trabajo también, obviamente, todo lo que hacéis es vuestro trabajo, pero lo que quiero decir es donde verdaderamente sois el elemento diferencial. Me destripáis la agenda, yo también lo hago con la mía de vez en cuando y algunos días me llevo sustos bastante graves. En los últimos 3 meses, ¿cuánto tiempo he dedicado a hacer aquello en lo que yo realmente soy diferencial? Que no es dorar la píldora, perdonadme que sea así de malita, que no es dorar la píldora, que no es ir a reuniones, tertulias variadas y escribir a máquina, teniendo en cuenta que parte de su trabajo obviamente es una parte relacional. No me estoy refiriendo a la gestión de vuestros stakeholders, o sea, de todos vuestros grupos de interés, que obviamente la tenéis que hacer, pero me estoy refiriendo a verdaderamente los lugares donde el trabajo es vuestro trabajo, donde es un trabajo de gestión y liderazgo y donde realmente vosotros podéis hacer una contribución esencial. Eso es actuar de forma integral. No pasarse el 80% del tiempo haciendo cosas que en realidad no están moviendo la aguja. Y os lo digo, os lo aseguro en primera persona. Y luego, una cosa que también tiene mucho que ver con la impecabilidad, y que es una cosa básica, pero importante, las formas. Impecables con vuestras palabras, empezando, como lo decía Belén, con la palabra hacia mí misma. Impecable que cuando doy mi palabra respeto, impecable que no digo una palabra de más ni de menos, impecable es no ser cínico, impecable es no tomar atajos. Y la verdad es que, al menos a mí me parece, que no es tan fácil ser impecable. Y que yo veo mucha gente, muchos días, y yo también algunos días no soy nada impecable, que pierde mucha energía, mucho tiempo, suyo y de otras personas, porque no se dedica a pensar un momento, y que ese momento está absolutamente relacionado con la presencia de la que hablaba al principio, o sea que en cierto modo es un cierre que viene desde el principio que hemos hablado. ¿Cómo voy a usar mis unidades de kriptonita conmigo mismo y con los demás? Y cómo me voy a asegurar de que no estoy yendo a tertulias y escribiendo a máquina y realmente estoy usando mis unidades en los proyectos, las personas y los propósitos que lo ponen. Eso es impecable. Casi nada. Yo no sé si tenéis alguna pregunta para Ana, algo que os interese. Que sean fáciles, por favor. Yo tengo una pregunta. Por supuesto. Hablabas antes del reconocimiento. ¿Cómo llegar al punto medio de reconocer y que no se caiga la complacencia? Gran arte. ¿Te refieres contigo mismo o con los demás? Y con los demás. No tienes pinta de caer mucho en la complacencia. Bromeo, pero no del todo. Bromeo, pero no del todo. Vamos a ver. Porque además ahí, interesante, muchos de vosotros trabajáis con gente que son de otras generaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto es el temazo de unir, digamos, la gente. Vamos a decir que tenemos una... No sé muy bien cómo decirlo sin insultar a nadie. Yo le digo boomers, que además así como es en inglés y tal, no se entiende muy bien. Y luego están los más millennials y generaciones posteriores, ¿no? A ver, mi respuesta corta a lo que me dices. Cuando ha habido baños de complacencia, el trabajo de reconocimiento es rigor. Ponerle rigor. Cuando ha habido baños digamos, de falta de reconocimiento, el trabajo es no la complacencia, pero sí es el aprecio sincero y genuino. O sea, yo creo que es, primero, lo decía antes, depende mucho de la persona que tengas delante. Para mí la complacencia no es caña. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tampoco es amor. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú sabes de ti y lo que sabes de la persona que tienes delante. A quien necesita complacencia, darle complacencia, a quien necesita rigor, darle rigor. En general, la gente casi nadie necesita complacencia.
Lo que necesita de verdad es aprecio, que es otra cosa. Y yo creo que también es una decisión importante para ayudarle a hacer a la gente. O sea, yo he pasado mucho tiempo con mis jóvenes, yo trabajo con jóvenes de hace muchos años y son gente que vienen elegidos entre 6 y 1000 y no sé qué, o sea, eso sí que vienen con mayores reconocimientos poderosos. Y a veces he pasado mucho tiempo intentándoles ayudar a distinguir entre aprecio real, genuino, amor y caña y complacencia. Porque el mundo no está para ser complacientes. Y yo creo que es una gran lección que te van a agradecer. Pero vamos, de nuevo, no me asustaría mucho que tú seas complaciente. ¿A qué no es? ¿A qué no es? Bueno, yo creo que utiliza el equilibrio bastante. Por eso. Creo que Pablo utiliza el equilibrio bastante. Pero yo te entiendo, Pablo, es una gran pregunta. Pero utiliza el equilibrio bastante bien, por eso le pregunto. Sí, claro. Pero lo utiliza muy bien. En términos generales. En términos generales. ¿Quién tiene alguna pregunta más? Venga, atreveos, no nos dejéis aquí solas. Que si no nos coronarán o algo. Algo que os preocupe, algo que en este momento estáis pensando, alguna pregunta que tengáis para vosotros mismos en este momento, como líderes o como gestores de personas. A mí el punto muy interesante que me parece es revisar de vez en cuando la agenda y ver si de verdad el tiempo lo estoy dedicando a aportar. Y de vez en cuando hacer este ejercicio para revisar todo aquello que hago ya de forma rutinaria que no aporta nada, que nos libera de tiempo, nos genera eficiencia, nos genera tiempo para aportar en otras cosas, que yo creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer y que yo procuro hacer de vez en cuando. Y te llevas sorpresas. Te llevas sorpresas, porque tú si no te paras, crees que estás utilizando bien tu tiempo. Bueno, yo teníamos unos post-it por ahí. Tengo unos voluntarios elegidos. Vale, de dos colores, uno amarillo y otro rosa, si no me equivoco, ¿no? Amarillo y rosa. Amarillo y naranja. Ah, naranja. Vale. Depende de cómo lo mires. Los colores siempre dependen de cómo lo mires. Mientras le hago una última pregunta, Ana, que me apetece mucho. ¿De qué va esto? Pasaros un post-it amarillo y naranja cada uno y poner uno a cada uno. Sí, de los dos colores. Sí, por eso tú coges uno amarillo y coges uno naranja y pasas. Y ya está. No, y no pasa, eso es. Tú coges un amarillo y uno naranja. En el amarillo es para hacer un examen. Ahora vamos a hacer un examen. En el amarillo vamos a poner un punto que yo entiendo que para mí es una fortaleza. Y en el naranja vamos a poner un punto en el que yo creo pues, que tengo que me apetece mejorar o revisar. Esto es para vosotros, es decir, luego todos los post-it los vamos a recoger, se los vamos a dar a Elisa. No hay que poner el nombre. No hay que poner el nombre ni nada, os olvidaros. Esto es un poco para hoy, pues que tengáis 3 minutos para pensar en esto. O sea, 3 minutos mientras Ana nos cuenta, me apetece preguntar este tema. 3 minutos. Amarillo, un punto en el que yo creo que soy un tío, una tía que lo hace bastante bien y que es una fortaleza mía y que además mis equipos o mis superiores o mis jefes o mis homólogos es un tema siempre reconocido y que me siento a gusto además en ese punto de mi personalidad o de mi forma de hacer, y otro punto donde siempre estoy peleando ahí con mi yo, que yo es así, porque a mí me gustaría en este punto ser mucho mejor de lo que soy. Y os voy a decir otra cosa respecto a lo que dice Belén, que para mí es importante. Cuando uno está en los sitios donde vosotros estáis, y lo sabéis además, y va a ser más así cada vez, uno tiene muchas veces que cubrir los huecos que dejan otros, ¿sí? O sea, yo digo que hay que cantar en muchos registros. Para ser un gran director, una gran directiva, y por cierto un gran ser humano, porque no son dos cosas muy diferentes, hay que saber cuando toca cantar los altos, y cuando toca cantar los bajos y todo lo que está en medio. Lo cual no quiere decir que uno no sepa si es soprano, o es contralto, o es barítono o tenor, ¿vale? Entonces, en el primer post-it me ponen ustedes el sitio donde cantan y lo hacen muy bien. Y en el otro me dicen, nos ponen, dónde estoy aprendiendo a cantar, pero vaya, yo ya sé que no es mi sitio natural. Pero sé que mi equipo y mi organización en este momento lo necesita. Así lo vemos de una manera menos amenazadora. Y lo dejamos aquí, sí. Un montoncito los amarillos y otro montoncito los naranjas, o sea que ni nombres ni historias, esto es para vosotros
Y luego también porque me apetece, Lisa, hacer como una especie de composición por saber cuáles son los puntos que, bueno, entendemos que tenemos gente que se siente muy cómoda y dónde son esos puntos donde entendemos que a lo mejor, oye, pues entre todos es que no lo estamos haciendo bien, porque esto siempre va en qué música estoy viviendo, ¿no? Bueno, y no te preocupes, es que los extrovertidos lo hacen con el llegado y los introvertidos lo hacen con el llegado. Un último punto que a mí me apetece mucho preguntarle a Ana, porque además ella trabaja con gente súper potente. Señoras y señores, vuelvan a sus pantallas. Y es... A esta pantalla, no a las otras. En este momento, Ana, con los... Esta es una pregunta difícil, atención. Sí, con los talks que tú trabajas, ¿cuáles son para ti los puntos de inflexión o los puntos que las personas que se están moviendo, se están transformando y que están consiguiendo de alguna forma llegar a ese punto óptimo de líderes, están trabajando de forma diferencial? Es decir, ¿dónde ves esas estrellas, en lo que tú consideras estrellas o esa gente con la que trabajas, que algunos son estrellas y tú ves puntos comunes? ¿Qué comparten o qué variables están trabajando o qué ingredientes tienen diferenciales o están trabajando en este momento donde todo es cambio, todo es velocidad, todo es... ¿Dónde están los puntos de verdad? Esta es la pregunta, ¿dónde están los puntos de verdad en la gente de verdad? Vale, pues voy a decir, si os parece bien, digo tres, porque dice en inglés less is more, menos es más, ¿verdad? Y estamos creo que casi todos de acuerdo en eso. El primero, la presencia y la escucha, sin duda. O sea, yo me encuentro con un montón de gente que va como gallos en cabeza. Ojalá de nuevo que sea yo la única que me encuentre con esa gente y vosotros, toda la gente con la que estéis, esté clarísima en lo que hay que hacer, etc. Este momento es un momento fundamental para estar presentes y escuchar. 1. 2. Y extremadamente importante, para hablar con gente que no son los sospechosos habituales. Es decir, el futuro va a venir de hacer otras alianzas, de hablar con otras personas, de mantener la mente, como yo digo, expandida. Es decir, desde hablar con mis hijos adolescentes o los amigos de mis hijos, pero realmente escuchando a ver qué les preocupa, a hablar con gente de otros sectores. Vosotros trabajáis con clientes de todo tipo de sectores, todo tipo de personas. O sea, este es un momento fundamental para hablar con otra gente que no sean los sospechosos habituales, porque el futuro va a venir de alianzas entre personas que hoy por hoy ni siquiera pertenecen al mismo sector. Segundo. Y luego yo os diría que el tercero os vais a reír tal vez, pero es jugar. Me explico. Jugar de jugar, es decir, tener algún espacio de la vida donde uno juega. Yo a veces trabajo con una herramienta que se llama la dieta mental sana, que es una herramienta que no es mía, que es una herramienta maravillosa, donde básicamente, si tú quieres tener un cerebro sano de mayor, ¿a qué tienes que dedicar tu tiempo? Y una de las cosas a la que tienes que dedicar tu tiempo es a jugar. ¿Sí? Y muchos de mis directores me dicen, ¿pero esto qué es? Porque no saben ni lo que es jugar. ¿Vale? Entonces, hay una parte del tiempo que hay que dejar que la mente y que nosotros, que como cuando sueltas una cometa que se va sola, este es un momento importante para jugar. Desde ese punto de vista. También es un momento importante para jugar desde otro punto de vista, que es en todas las organizaciones y en el mundo entero se juegan juegos. Y ustedes eso ya lo saben. A mí me costó unos años entender esto. Yo veo poca gente que lea la partida ahora. No digo que tengas que tener todas las piezas de puzzle. Yo creo que tenemos piezas de puzzle, pero no sabemos si el puzzle es de Blancanieves o del Parque de Yellowstone. Todos nosotros. No hay nadie que tenga todas las piezas de puzzle y la caja. Por eso es importante jugar, hay que mirar cómo están jugando otros, hay que jugar limpio. No estoy hablando de no jugar limpio, al contrario, estoy hablando de jugar limpio. Hay que crear alianzas con otras personas. Y hay que darse cuenta de que en el fondo todo es un juego. Y saber si en ese juego soy protagonista o soy el que llega al final. Y no equivocarse con eso. Y estar dispuesto a jugar juegos, como dice Simon Sinek, que también es un tipo muy interesante, infinitos. Yo creo que hay juegos que se están acabando, ya lo sabemos. O sea, sectores completos que se van a disrumpir, que es la palabra de moda. Y hay otros juegos que van a nacer nuevos. Para saber qué va a pasar hay que jugar. Entonces yo os recomiendo que juguéis. Jugar de jugar a las cometas, a la pelota, a las conversaciones, a tomar vinos con sospechosos no habituales y jugar de entender
que hay muchas cosas que vosotros no controláis, que no sabéis lo que está pasando, pero que hay que leer qué está pasando e intentar dentro de eso hacer lo que vosotros sabéis y hacerlo bien. Y poner, porque no poner mi pieza de puzzle a disposición del puzzle no es jugar. Si queremos ser parte de la transformación, hay que poner mi pieza a disposición del puzzle. Y siempre será mucho mejor estar en mi casa quejándome porque no me invitan a jugar. Así que, a jugar. Pues nada. Ana, muchísimas gracias. Espero que algo, era una hora dura, era una hora muy dura. A mí nunca me canso de escuchar a Ana. Yo podría estar con ella horas y horas y horas porque me nutre un montón y además me mete una relatividad a todo impresionante. Me ayudas muchísimo, ¿verdad? Te escucho permanentemente y no me canso nunca. Espero que hayáis aprovechado un poquito y que por lo menos este momento haya sido para vosotros de darle una vuelta a algunas cosas en la cabeza, ¿no? De bajar la velocidad y de volver a recolocar alguna pieza que seguramente, bueno, pues hacía mucho tiempo que no teníamos este bajón, ¿no? de tensión y poder parar un poquito a pensar en mí. Vosotros sois pieza clave para que todo funcione. Siempre os lo digo, de vosotros dependen las 1.300 personas, incluso más, si hablamos de personas que no cuelgan jerárquicamente la territorial, que trabajan en Castilla y León. Si no nos cuidamos nosotros, si no nos replanteamos nosotros algunos temas, pues no sé, yo creo que esto es un punto muy importante. Y algunos son jerárquicos, pero otros no son, por ejemplo, estoy mirando a Carlos, otros no son jerárquicos, pero es lo mismo, es funcional. Cuando trabajamos con equipos, la tendencia es funcional o jerárquica, pero de alguna manera todos aquí trabajáis con equipos, o jerárquica o funcional. Y dependen de nosotros. Tenemos que intentar por lo menos hacerlo de la mejor manera y sobre todo ir avanzando para nosotros, como dice el libro, y para aquellas personas con las que trabajamos. Así que muchísimas gracias, Ana. Dos cosas más. Una es, tengo una cosa para Belén, pero en realidad es para todos vosotros. Sí, porque es para todos. Es para todos. Lo que pasa es que se lo regalo a ella, pero de alguna manera es para todos. Cuando lo abras, te digo lo mismo, no lo vas a ver. Parece un pañuelo, digo, pues esto va a ser complicado de compartir. De momento tenemos uno. Es un pañuelo sal. Es un pañuelo sal, efectivamente. O sea, esto es para cuando uno necesita un día que tiene que brillar más, porque el libro se llama Shine, no lo he dicho al principio, porque para mí el buen liderazgo es brillar e iluminar. Y no hay ninguna palabra en castellano, que nos salimos una lengua que yo amo, pero no hay una palabra en castellano que refleje las dos cosas a la vez. Es decir, el buen liderazgo es saber brillar cuando hay que brillar y es iluminar cuando hay que iluminar. Y las dos cosas, como decía, es un juego de espejos. Yo mucho tiempo de mi vida lo he dedicado a iluminar porque no me sentía cómoda a lo mejor brillando, y luego me he dado cuenta de que hay que hacer las dos cosas, porque para poder verdaderamente iluminar hay que brillar también. Entonces, ese pañuelo es para que os acordéis en ella, y para vosotros es como un talismán para que recordéis que esto va de brillar y de iluminar. Y para desearos los mejores vientos, tenéis viento de cola, no podéis tener queja. Tipos de interés, Entonces, las transformaciones hay que hacerlas cuando uno tiene viento de cola, porque cuando las cosas van muy difíciles y los números no salen es muy difícil. Sed valientes y haced ahora lo que os merece y lo que tenéis delante. No toméis atajos. Este es el momento para volver el viento de cola y hacer lo que sabéis que tenéis que hacer. Y que disfrutéis el camino. Porque si no, la vida realmente... No, la vida merece la pena y se vuelve plena cuando la disfrutamos. Y en el trabajo se disfruta mucho. Así que, pues deseo eso. Buenos vientos, protección. También te lo puedes poner para volverte invisible para que no lo necesites. Y que disfrutéis. Y ya está, y esperar que pase. Eso, y de nuevo muchas gracias. Y ahí también hay que saber estar, ¿no? Sin duda. A veces hay que, como decía un señor que me enseñó a mí a negociar convenios, hay que aguantar la mesa. Vosotros sabéis mucho de eso. Pues ahora no, ahora hay que aprovechar para hacer las cosas que sabéis que hay que hacer y disfrutarlas. Así que, a jugar.